Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión de Geleo Forestal. Yo hace tiempo que no estoy acá, me siento como en casa ajena. Le doy la bienvenida a Tomás de Assans, un aplauso para Tomás. Yo sé que muchos de ustedes, muchas lo conocen. Ahí viene, nos traen agua mineral. Sí. Muy bien, porque uno La está producción. deshidratado hasta. Muchos y muchas, yo les decía, conocen el trabajo de Tomás de Assans. Yo voy a contarles un poco. Tomás vivió 22 años en Buenos Aires, Argentina. Así que habla muy bien español, no hay que hacer traducción ni nada, lo entiende muy bien, incluso los modismos chilenos. Y porque estuvo desgraciadamente compartiendo conmigo, conoces muchos. Sí. Y yo conocí a Tomás de Assans cuando él publicaba una revista también con autores latinoamericanos y europeos en francés y en español, parece que también, que se llamaba Exabrupto al comienzo. Sí. Era una revista muy interesante, muy extraña, y cuando yo lo conocí me llamó mucho la atención. Eso fue en Bolivia en el año 2014. Más o menos. 2004. 2004, uff. Ahí vamos a hablar de eso. Hace un montón de tiempo. Un montón de tiempo. Luego con Tomás desde Argentina, con Frank Arbelo desde Bolivia y conmigo desde Chile, perpetramos otro proyecto que se llamaba Sudamérica, que era una revista que a lo mejor muchos de ustedes conocen, que era una revista que tenía autores siempre y autoras sudamericanos y sudamericanas, y también siempre un europeo, solamente uno, y se imprimía en Argentina y se distribuía de alguna manera muy artesanal en todos esos países. Luego también Tomás comenzó a trabajar en un festival que se realizó en Buenos Aires que se llamaba Viñetas Sueltas, que era una respuesta a Viñetas con Altura, el festival en el que nos conocimos en Bolivia. Después vamos a hablar de esos festivales que creo que son importantes. Eso fue en 2008. Claro. Ahí comenzó también, comenzó un poco después entre viñetas. Acá nosotros en Ergo Comics hacíamos viñetas del fin del mundo, jugando todos a esta idea de viñetas. Ustedes se fijan, era una especie de complicidad sudamericana, latinoamericana. Luego, Tomás finalmente se va de Argentina, regresa a Francia y comienza este trabajo que nos convoca hoy día, que vamos a principalmente hablar de esto. Esta es la editorial iLatina, este es un trabajo de Nacha Wollenbeider, ¿no? Vamos a hablar de esto porque iLatina publica, alguien me dijo ahí, pero ellos publican solo argentinos. No, falso, publican lo que les interesa de Latinoamérica. Entonces de eso vamos a ahondar ahora. Tomás, ¿qué importancia atribuyes en el desarrollo de la historieta latinoamericana desde los últimos 20 años, 25 años, a estos festivales que se realizaron en Latinoamérica, en el que los conocimos, por ejemplo? ¿Qué importancia tuvo Viñetas con Altura, que fue uno de los primeros importantes? Bueno, acá también se hace Fix Santiago, es un festival que también tiene mucho tiempo. Pero ¿qué pasa ahí cuando se produce Viñetas con Altura? ¿Qué provoca en todos nosotros? ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, creo que en ese momento existía como islotes de historieta en Latinoamérica y lo que faltaba era puntos de contacto, ¿no? Entonces, en ese momento, principio del 2000, cuando yo llegué a Argentina en el 99, descubro que en Argentina un montón de cosas de historietas ya no estaban ocurriendo porque habían muerto las editoriales clásicas, Columba, Fierro, La Urraca, etc. Solo subsistían los fanzines y descubro que un montón de autores argentinos que eran publicados en Francia no lo eran en Argentina, y descubro más que todo que Argentina no sabía nada de lo que estaba pasando a nivel historietístico en Chile, en Bolivia, en Brasil. Y me acuerdo todavía en el 2004, cuando yo estaba en contacto con Carlos Nine por la revista Exabrupto, sí, en la que él participó, y me dice, me invitaron a un festival en Bolivia, si querés te pongo en contacto para que vayas. Entonces me pone en contacto, voy, me prestan una mesita y descubro por primera vez lo que estaba pasando en Bolivia, pero también conociendo a Carlos en Chile, autores que tenían su propia publicación en Brasil, y fue como una puerta hacia lo que estaba pasando en otros países limítrofes, con esa locura de que
son países que comparten el mismo idioma y que, sin embargo, no tenían distribución de material, ni siquiera visibilidad de material de lo que estaba pasando en el país vecino. Y creo que fue un puntapié inicial para que Viñetas con Altura, para que después otros festivales intenten replicar ese fenómeno de invitar autores de Latinoamérica para generar una apertura y que empiece a haber, o lo que por lo menos intentamos hacer desde la organización de festivales, la posibilidad de que autores que publicaban en un país estén también publicados en el otro, y que haya un poco más de cruces y de intercambio entre los países, que hasta ese momento lo que se sentía es que en realidad cada uno funcionaba como una isla y no tenía mucha visibilidad de lo que pasaba en el otro, ¿no? Sí. Una cosa interesante de esos festivales, uno de ellos en Bolivia, organizado justamente por una pareja francesa, porque ella era media francesa era hija de un boliviano, y él era francés. Entonces, una cosa que nos impactó en esos festivales y que yo creo que produjo esta primera relación que empezó a hacer esta idea de publicarnos entre nosotros, entre nosotras, es que tengo artistas de primer nivel europeo que jamás pensamos en soñar. Recuerdo que ahí estaba Pierre Christin, Thomas Sot, ¿no? Carlos Jiménez, Pinch Luz, estuvo también invitado un año. Entonces, uno quedaba impresionado porque los artistas eran de nivel mundial. Los que estaban. Carlos Nine, que también para mí fue impresionante conocerlo ahí. José Muñoz. Gente de ese calibre en un festival latinoamericano que no es habitual. No es habitual. Y eso empezó a abrir los ojos de los autores y autoras a ¿qué está pasando acá? ¿No es cierto? Se produjo esa sinergia interesante. Sí. Tú la viviste ahí. Sí. Y todos empezamos a hacer proyectos. Ahí nace este proyecto conjunto sudamericano, ¿no? Bueno, vamos a lo importante para que también pasemos después a las preguntas del público, que yo creo que tienen muchas dudas y quieren saberlo. ¿Cómo nace el proyecto iLatina? ¿Cuál es la idea que subyace detrás de este proyecto? Subyace desde el punto de vista de que en Argentina en ese momento aparece Mauricio Macri, destruye por completo la economía argentina. Y ¿qué es lo que pasa cada cierto tiempo en Argentina? Sí, tal cual. Sí. Cada tanto hay un fenómeno raro donde vuelven a votar el neoliberalismo que barre con todo a nivel cultural. Y como yo ya estaba viviendo de la organización de festivales, era parte de mis ingresos. Me doy cuenta de que esa parte de mis ingresos no iban a volver a aparecer y que iba a ser por largo tiempo. Entonces, pensando no necesariamente en irme a Francia, pero pensando en tratar de desligar un poco mi economía familiar de la crisis argentina, empiezo a pensar en qué había pasado en mi vida en esos últimos 20 años y me doy cuenta que una de las cosas que había aprendido a hacer casi sin querer era en ser editor, porque había hecho Exabrupto, Sudamérica, la revista Sudamérica, todo eso sin haber tenido una formación inicial y haciendo todos los errores que no había que hacer, imágenes pixeladas, problemas con la imprenta, con la distribución, bueno, un montón de cosas. Y más que todo, además de haber aprendido a editar, el tema de todo lo que había leído y todo lo que había, todos los autores que había conocido a través de la organización de festivales. Y eso, empecé a pensar la posibilidad de armar una editorial que tenga como propósito dar a conocer los clásicos de la historieta latinoamericana, empezando por la Argentina, que era la que mejor conocía, y lo que estaba pasando también de forma más actual en la historieta en Latinoamérica. Siempre empezando desde Argentina, porque era donde tenía los contactos y la gente más conocida. Y entonces, este proyecto nace con tu hermana también. Claro, pero una de las cosas que había aprendido del proyecto Exabrupto, que en ese momento ya era un proyecto con la vocación de hacerse en Latinoamérica y en Francia, pero lo había hecho sin tener un socio en Francia, con lo cual la primera revista que mandó a imprimir en Francia y que tenía que llegar hasta la distribuidora, no llega nunca, se pierde entre la imprenta y la distribuidora. Y ahí digo, bueno, eso no puede funcionar, entonces Exabrupto solamente funcionó en Latinoamérica, en Argentina, pero cuando lanzo iLatina, ahí digo, necesito un socio que esté allá,
y buscando, bueno, en ese momento mi hermana estaba también ella pensando en un cambio de vida, y fue cuando decidimos asociarnos y generar iLatina. Y arrancamos de entrada con 2 publicaciones, una que no es esta, que es Evaristo, de la colección Grandes Autores, y notas al pie con la idea de mostrar desde un vamos que íbamos a tener 2 tipos de publicaciones, los clásicos y las novelas gráficas. Y al año y medio, en realidad, nos damos cuenta que nos faltaba una tercera pata, que es una colección que no tenemos acá, que es una colección en tapa blanda, que es como las historietas de género que se están publicando en Latinoamérica ahora, que no son novelas gráficas, que no son historietas así más comprometidas políticamente o socialmente. Y entonces ahí es una colección que se llama Vía Libre, y donde tenemos ciencia ficción, horror, policial, etc. Y hoy por hoy ya tenemos, digamos, esas 3 colecciones que estructuran el catálogo de iLatina. Cuéntame, pero a veces, esto me lo dijo Paquito Molino una vez, me dijo, yo no sé muy bien quiénes puedo publicar en mi editorial, pero los autores y autoras siempre saben si yo puedo publicarles. ¿Cuál es el norte de iLatina? ¿Cuáles son las cosas que ustedes ven en un libro que los hace publicar ese libro? Para que quienes están acá puedan ir pensando si yo encajo o no encajo en esto. ¿Hay una reflexión interna respecto a eso? Sí, pero no está volcada al papel con puntos así perfectos. Tiene mucho que ver primero con nuestro placer de lectura. Con Claire, digamos, leemos un montón, y en ese montón que leemos tiene que haber algo que nos atrape. Entonces ya tiene que haber una cosa que sea desde lo narrativo, desde lo visual, desde la temática, nos atrape. Después hay una cuestión que es del catálogo mismo de la editorial. El catálogo mismo de la editorial está estructurada con 3 colecciones, con lo cual ya nos obliga, en cierta forma, a ir buscando clásicos para hacer vivir la colección clásica, novelas gráficas para tener esas cosas más literarias, más comprometidas, y las historietas de género. Entonces ya de por sí, teniendo solamente 6 libros que se publican al año, vos calculás son 2, 2 y 2, más o menos, a grandes rasgos. Y después está el tema de un poco la identidad gráfica, pero eso ya lo dicta Latinoamérica, ¿no? Hay una cuestión de identidad gráfica que marca la línea de los clásicos, con esos dibujos así, con ciertas plásticas, cierta cosa blanco y negro, que eso nos hace identificable para el público francés, porque es raro lo blanco y negro. En Francia lo clásico es a color, y en Latinoamérica es usual. Y eso, y después, bueno, lo que no nos asusta es que las historietas sean propias de un país. Lo que sí, en esas historietas propias de un país, que es lo que buscamos en realidad, tiene que haber cierta universalidad de la temática. Entonces, cuando es algo que habla de Chile, que habla de Argentina, que habla de Brasil, a su vez no tiene que ser una cosa que se cierra para solamente el público chileno, argentino o brasilero, sino que tiene que haber, a través de ese propósito histórico, social, sociológico, algo que trascienda eso y que lo pueda hacer interesante para el público francés, ¿no? Entonces, o sea, una personalidad propia, pero al mismo tiempo que pueda ser leído sin dificultades en otras latitudes. Sí, o con dificultad, pero que trascienda el mero hecho histórico chileno, argentino, brasilero, sino que es algo, no sé, tomando el ejemplo de los Selknam, por ejemplo, es algo muy de acá, porque es la historia de un pueblo en la Tierra del Fuego, pero a su vez hay una historia atrás que habla de la colonización, y eso ya no es solamente Chile, es la historia de Francia con África, es la historia de cualquier otro país colonizado, es la historia de la reivindicación identitaria de un pueblo, y eso también se aplica a Palestina, a África y a los pueblos franceses como los vascos, etc.
Entonces eso es cuando yo hablo de que trasciende simplemente el hecho puntual de transcurrir en Chile. Y lo mismo con Nacha, Notas al Pie, que habla de Argentina, de la dictadura de Argentina, pero como lo habla desde su propia vida, desde su propia autobiografía, trasciende el hecho de que sea algo puramente argentino. Pero después no nos asusta que en algo que es muy de un lugar, tener que agregarle notas de explicación, vocabulario, lo que haga falta para que el público francés pueda entender mejor. Eso me parece que es parte del trabajo de nuestra editorial. Cuando tú decides con tu hermana decir, vamos a hacer, desde el comienzo, Exabrupto ya tenía esa vocación Europa-Latinoamérica. Sí. ¿Qué es lo que te llama la atención a ti como francés cuando llegas a, uy, hay cosas interesantes acá? ¿Sientes que se perfila una identidad latinoamericana diferente a los historietas o cómics que se producen en Europa? ¿Hay una diferencia? ¿Tú la ves? ¿Eres capaz de atisbar una cierta unidad temática o formal en Latinoamérica o no? No. No creo que haya una unidad. Creo que hay cosas compartidas, el blanco y negro, por cuestiones económicas, históricas, de que era más fácil, más barato producir en blanco y negro que a color, cosa de que no fue cierto en Francia, Bélgica, donde enseguida se meten con el color. Después hay líneas gráficas evidentes, en cierta forma el franco-belga tuvo la línea clara, acá fue otro tipo de línea, pero no creo que haya una unidad. Sí. Ahora sí, lo que se percibe y lo que yo creo que es lo que más interesa a los lectores franceses es que la cultura latinoamericana de alguna forma se siente en la forma de contar una historia y no se cuenta de la misma manera que se cuenta en Europa. Más allá de que cada autor tiene su propia forma y tiene su propia identidad, pero hay una cosa que hace que si vos contás una historia desde la periferia, no la vas a contar de la misma manera que la contás desde el centro, vamos a decir, ¿no? Es un poco lo que cuenta en el prólogo de Evaristo Pablo de Santis, que dice, en Argentina no se puede contar una historia policial con un policía que es el héroe, porque para Argentina un policía es corrupto, es violento, es representativo de la dictadura, mientras que para Estados Unidos es otra cosa. Y yo creo que eso es lo que hace que las historias se cuentan de otra manera y hay otra visión de las cosas que trascienden dentro de las historias que uno cuenta. Pero no sé si eso llamarlo unidad, sino que es algo como, viste que hay elementos. Elementos dispersos, pero hay. Exacto. Sí. Es interesante. Supongamos, un autor o autora, tú enganchas con ese autor o autora, pides información, se te envía, dices, vamos a editar este libro. ¿Cuál es el camino de un libro de iLatina en Francia? ¿Cómo es ese proceso? ¿Dónde están ustedes? ¿Cómo es? ¿La distribución es buena? ¿Es igual que acá? ¿Es mejor? ¿Cómo funciona ese mercado? Bueno, si alguien nos manda un proyecto, primero tiene que tener paciencia, porque somos dos y que nos llegan muchas cosas para leer y que tenemos solamente tiempo para la editorial a medio tiempo, porque no vivimos de la editorial, tenemos otro laburo al lado, entonces hacemos la editorial, es como un medio tiempo en nuestra vida y el otro medio tiempo es laburar de lo que nos da de comer. Recibimos, leemos, a veces nos gusta de entrada y es como ese lo queremos publicar. En general es al año, entonces por eso toma tiempo. A veces hay algo que nos gusta pero no nos termina de cerrar y lo dejamos con un tiempo, lo volvemos a leer. A veces pensamos que está bueno pero que hace falta algo corregirlo, en el sentido corregirlo para el mercado francés, no porque haga falta una corrección de la obra, sino que para el mercado francés, por ejemplo en Los Celtas, hicimos una adaptación porque había cosas muy chilenas que no iban a entenderse, y agregamos cosas para el público francés. Entonces eso lleva tiempo, en general entre 1 y 2 años. Cuando finalmente se va a publicar,
nosotros trabajamos con una distribuidora y el proceso allá en Francia es que el editor tiene que entregar la ficha técnica del libro con la tapa provisoria o definitiva, las páginas y el argumento de venta 6 meses antes de que salga en librerías. Eso permite al distribuidor mandárselo a los representantes tienen cada uno una zona de Francia, y ellos van a las librerías y en las librerías les hacen el cuento para venderles los libros, con la dificultad de que en Francia la distribución no es a consignación, pero tampoco es venta firme. Es una venta con derecho a devolución. Entonces, el libro tiene lo que se llama un oficio, que es una primera colocación. Entonces, no sé, los Selknam, por ejemplo, creo que nos habían pedido el equivalente de 800 libros. Eso es la primera colocación. Okay. Eso a los 2 meses, 3 meses, se empieza a saber si de esos 800 van a devolver un montón, o si se agotan y las librerías están pidiendo reposiciones. Entonces, si empezás a ver que no hay reposiciones, es mala señal, porque significa que al poco tiempo van a empezar las devoluciones, y así es como tuvimos libros que habían tenido una buena colocación, 2.000 ejemplares, y cuando empezaron a caer las devoluciones, en realidad llegamos a 400 ventas y 1.600 devoluciones. O sea, eso es catástrofe. Pero hay otros que arrancan lento y después con reposiciones van y se transforman en una especie de venta de largo aliento, que no es mucha, pero no, una vez pasado la primera devolución ya es simplemente siempre plus, porque es más 10, más 2, más 5, etc. En el tiempo. Exactamente. A lo largo del tiempo. Y así es como funciona. Y después nosotros lo que hacemos es, nos tomó un tiempo como para elaborarlo. Nos dimos cuenta que en Francia ese sistema de venta con colocación y después derecho a devolución había funcionado muy bien hasta 2015-2016, que es apenas un poquito antes de que arranque nuestra editorial. Eso durante un tiempo funcionó muy bien para todas las editoriales independientes, la asociación, etc. Pero cuando aparecimos nosotros, es un modelo que ya empezaba a agotarse, y cuando en estos últimos años apareció la pandemia y post-pandemia, empezaron a cerrar distribuidoras y empezaron a cerrar librerías y empezaron a hacerse más precavidos los libreros, pidiendo menos libros en colocación, etc. Nos dimos cuenta que había que encontrar un camino medio para poder distribuir los libros. Entonces, hoy por hoy, iLatina lo que hace es, cuando sacamos un libro, no para todos, pero para muchos, hacemos una preventa. Okay. El sistema de preventa se hace a través de una plataforma, se llama Ulule, pero hay otras. Y en el sistema de preventa lo que se ofrece es el libro en su versión librería, que es lo normal, vamos a decir, pero lo que más busca la gente es una versión colector, que es una versión coleccionable. Entonces ponele como si te dijera, de Alvar Mayor, esa es la versión librería, y hacemos una versión colector, que es una tapa distinta, limitada a 150 ejemplares, con el autor Enrique Breccia, que hace una dedicatoria en papel especial a nombre de la persona, y eso ponele que se vende al doble de lo que es la versión librería. Y hay público que busca solamente esa edición. Exacto. A nosotros nos llevó tiempo generar una comunidad, porque funciona totalmente de otra manera que lo que es la librería. Entonces, en esa plataforma haces un primer proyecto y estás pensando si vas a llegar al 100%. Es un sistema en que si no llegas al 100%, la plata no te la entrega la plataforma. Si llegas al 100%, te la entrega. Es todo o nada. Entonces, la pregunta es llegar al 100%. Entonces,
el 100 lo decidís vos. Entonces la primera campaña creo que habíamos decidido 50 libros en preventa. Y nos costó. Y llegamos y recibimos la plata y después salió. El segundo proyecto ya fue un poco más rápido. Al tercer proyecto ya en lugar de 50 subimos a 100. Volvimos a tener esa duda de si íbamos a llegar al 100%, pero habiendo duplicado el objetivo. Hoy, principio de año, fue la primera vez que pudimos hacer un proyecto que nos pagó con la preventa todos los gastos del libro. O sea que el libro salió en librería, donde ya no había deuda ni con la imprenta ni con el autor, todo estaba cubierto por la preventa. Pero porque hoy por hoy ya estamos en 250, 300 libros en preventa, lo cual es un buen número. Y más pensando en que son libros más caros, porque estamos en un promedio de 45, 50 euros gastados por la gente para tener esos coleccionables justamente. Entonces hoy hacemos una preventa, que es previa a la salida del libro, hacemos la salida del libro en librería y después vamos a festivales. Y eso es la tercera pata, vamos a decir, de la economía del libro, porque el festival es venta directa, entonces no está el tema del distribuidor, que en Francia es el 60% del precio de tapa, porque el distribuidor se queda con un 30 y le da a la librería un 30. Entonces ya a vos te queda solamente el 40. Y de esa economía, entonces tenemos librería, preventa y festivales, que es venta directa y difusión, porque vos accedes a un público que habitualmente no te ve en librería, porque en Francia son como más de 5.000 libros por año que salen, con lo cual es más de 100 por semana, y en ese flujo una pequeña editorial obviamente es totalmente invisible, excepto que un libro le haya gustado al librero y te ponga una recomendación. Pero en la mayoría de los casos no pasa. Entonces es teniendo ese público en festivales que vos le mostrás los libros, le explicás de qué va la editorial y todo, y en ese momento es cuando vos tenés la esperanza de que eso es una semilla para que ese lector después vaya a su librería y diga, che, quiero el segundo tomo del Alvar Mayor. No, decir che, decir otra cosa. Sí, claro. Justamente del público lector quería preguntarte, yo sé que esto es difícil que tú lo sepas, pero es un público con el que tú tienes contacto, que se interesa por Latinoamérica, que habla algo de español, le interesan estas culturas, o es un público cualquiera que topa con, qué interesante esto, o hay una base de interés latinoamericano al menos. Yo sé que es difícil. Es un mix, en realidad. O sea, pero eso lo habíamos pensado de entrada. Cuando definimos de cierta forma el público que iba a poder interesarse en iLatina, teníamos claro que podía ser puerta de entrada latinoamericana, puerta de entrada por los autores, porque ciertos autores, Alberto Breccia, etcétera, tienen su propio público, o una puerta de entrada por género. Entonces están los lectores de policial que vienen y se interesan porque es un policial. Claro. Pero sí hay justamente una parte del público que viene por lo latinoamericano, entonces están los que vienen por los Selknam porque estuvieron en Chile o porque estuvieron en Tierra del Fuego, y eso les remite a lo que vivieron en ese viaje y lo compran. Y yo creo que los autores que estuvieron en los festivales con nosotros se llevaron la sorpresa de que hay todo un público que habla español y que se acerca y les habla directamente a los autores y sí, se interesan en la parte latinoamericana. Perfecto. Yo quiero ya comenzar a abrir al público, porque yo sé que hay harta gente acá que tal vez quiere hacer preguntas más concretas. Aprovechemos esto. Por eso no queríamos hacer una charla de cómo es el cómic francés, cuéntanos la historia. No, estamos aquí para hablar con un editor en concreto. Hay autores y autoras acá, ¿no es cierto? Pero se puede hablar de historietas francesas. También, al final, pero eso no nos interesa mucho. Nos interesa publicar autores latinoamericanos allá. Vamos entonces. Abrimos las preguntas del público y yo espero que lo que conversamos previamente con Tomás haya abierto algunas puertas ahí
y para que podamos proceder a No preguntar. les haya aburrido tanto con el No, tema no, distribución sí. y todo. Pero que es importante, a los autores les interesa saber esos Sí. temas, sí, porque nos desconocemos cómo funciona eso, Claro. ¿no? A veces. Y como tú, interesante ese cambio que tú ves, ese En la cambio distribución. post-pandémico, es muy interesante. Adelante, autores y autoras. Sí. Hola. Hola. Hola, me llamo ¿Qué tal? Paloma, ¿qué tal? Tengo una duda, o sea, solo por los ejemplos que dijeron y porque, bueno, no sé. Pero en general, los libros que publican ya han estado publicados o publican originales. O sea, como que ustedes desde interesante. el cero comienzan el proceso Buena pregunta. editorial. Por ahora hacemos nada en cuanto a creación. Y lo que hacemos es publicar libros que ya fueron publicados y de última hacer un trabajo de modificación para adaptarlo al público francés, pero no hacemos el proceso de acompañar a un creador desde el momento en el que nos presenta el proyecto y nosotros llevarlo hacia el final, porque no tenemos el tiempo, básicamente. Y Ahora la pregunta, ¿puede ser libros publicados o libros que ya están hechos y que no están publicados? puede ser libros Sí, que ya están perfecto. hechos y no publicados, Exacto. obviamente. Pero no haces el proceso de, veamos el guión, cómo va No. el guión, el proceso, no, No. eso no. El libro llega completo. Exacto. Por una cuestión de tiempo y por una cuestión también de que cuando nos comprometemos con un libro necesitamos leerlo. Entonces muchas veces hay gente que nos manda una muestra y digo, está bien, pero en realidad necesitaría leer más que eso para poder saber si es un libro en el que podemos contar. Realmente completo. leerlo completo. Sí. Y también, bueno, eso nos pasó por tener una mala experiencia. Hicimos hace 4 años atrás un premio latinoamericano en el que convocamos autores de toda Latinoamérica a mandarnos historieta de género, que era un premio, y novela gráfica, que era otro. Recibimos un montón de proyectos, 300 nos fueron enviados, desde Panamá hasta Argentina, y uno de los proyectos ganadores de historieta de género, que pintaba buenísimo, de autores que conocíamos de Argentina y todo, nunca lo entregaron. O sea, ganaron el premio y tardaron, y 2 años después, cuando nos empezaron a mandar páginas, era como, pero eso no era lo que queríamos. O sea, nos habían mandado un plot que era buenísimo y lo que nos mandaron no tenía nada que ver, y ahí dijimos, lo lamentamos, eso no lo vamos a publicar, quédense con el premio. Pero bueno, está esa dificultad también cuando uno acompaña un proyecto. Sí. Hola, ¿cómo es el proceso de traducción? ¿Involucran al autor? Lo pregunto yo porque yo francés sé poco y nada, pero es un proceso en el que probablemente me gustaría saber de qué forma puedo participar yo, cómo puedo aportar o cómo puedo revisar que la traducción... ¿Se involucra al autor en la traducción? Si lo pide el autor, sí. Pero muchas veces el autor directamente se desliga, nos dice háganlo ustedes, y el proceso de traducción lo traduzco yo. Tenemos 2 instancias de lectura y corrección, y el autor, cuando hay una duda, lo consultamos o lo hablamos con él. Y si el autor quiere revisarlo porque tiene conocimientos, obviamente se le manda antes de mandar a imprimir. Pero te digo la verdad que en la mayoría de los casos ningún autor nos pidió nunca ver la traducción. Y Probablemente por lo mismo, que no, por lo menos en Chile no somos tan cercanos al francés, Claro. Se nos enseña muy poco Claro. en el colegio. Agarrándome un poco de esa pregunta, también cómo lo hacen cuando necesitan agregar algo o modificar algo de la obra que ya está terminada y muchas veces publicada. Bueno, eso es directamente, se charla justamente con el autor, es a través de videoconferencias o mail, etcétera, donde nosotros le vamos marcando las cosas que vemos que se podrían modificar para mejor para el público francés. En el caso, por ejemplo, de los Selknam, lo que se publicó acá en Chile tenía una doble narración. No sé si lo leyeron ustedes, pero había una narración que era como una especie de cuento, donde un personaje se iba al sur de Chile con la mujer, y bueno. Y eso
es algo que le habla a un público chileno porque hay un imaginario de lo que es irse al sur, etc., que para el público francés no tenía mayor interés porque no está ese imaginario, no está esa idea de irse a vivir al sur de Chile. Entonces cuando lo hablamos le dije, miren, me parece que el relato de historieta documental funciona perfecto si le vamos sacando esos capítulos intermedios que para Chile funcionan, pero para Francia no. Solamente había que retocar unas viñetas que lo hicieron, y después lo que sí les marqué, le dije, hay un momento donde hablan del zoológico humano que hubo en París, y es una viñeta. Y eso me parece que es importante contarle a los franceses que hubo un zoológico humano en la Feria Universal de París en el 1900, entonces ¿por qué no ampliarlo? Y ahí hicimos más páginas ahí. Claro. Sí, yo quiero decir algo ahí, es interesante en nuestro libro, porque el libro que hicimos con Rodrigo Urquieta es un libro modular. Ese libro puede ser armado de muchas maneras distintas. Nosotros con Rodrigo probamos muchas formas, porque fue dibujado y nosotros hacíamos esto va para acá. Es un libro que se puede hacer eso. Hay otros libros que no pueden hacer eso. Claro. El nuestro sí, es modular. Y de hecho la última edición incluye incluso las páginas francesas y nadie, no se altera ni la calidad ni del libro ni nada. Entonces era un libro en el que era fácil hacer, ¿sabes qué? Saquemos esto, porque estaba pensado de esa manera. Las historias fueron escritas distintas y fueron insertadas con Rodrigo en el momento en que nosotros pensamos que se podía hacer y se podían sacar también. Era una especie de modelo para armar y desarmar, como diría Cortázar y Soda Stereo. Entonces se podía hacer eso en ese libro y fue fácil para nosotros. Entonces dijimos, sí, funciona. Lo vimos, lo estudiamos mucho, pero sé que quizás en otros libros puede ser más difícil. Sí. Pero en general, cuando se habla con el autor y la autora. Se llega a un punto de acuerdo y es el autor el que termina haciendo o no los cambios. Pero hasta ahora nosotros siempre tuvimos muy buena respuesta de los aportes que hicimos al autor pero cuando ellos dijeron, bueno, vamos a hacer 4 páginas sobre el zoológico humano, ahí les dejamos hacer total libertad para hacer esas 4 páginas. Era ponerse de acuerdo en eso y una vez que estaba, ya está. Lo mismo nos pasó con el libro Cayetano, que es la historia del petiso orejudo en Argentina, y era una historieta que estaba vista desde 2 puntos de vista. Estaba el punto de vista del asesino y estaba el punto de vista de la investigación policial, y cuando lo hablé con ellos le dije, parece que falta una tercera parte que es cómo lo recibió la sociedad, porque es el primer serial killer, no porque sea el primer asesino, sino porque es la primera vez que la prensa se apoderó de eso e infundió un miedo en la sociedad argentina por darle el apodo de petiso orejudo. Y entonces faltaba esa parte y cuando lo hablamos dije, sí, genial, ya tenemos la idea. Y entonces metieron un personaje extra, que era el personaje de un periodista, que sería el que investiga. Y a partir de ahí lo hicieron ellos y nosotros no nos metimos, pero bueno, eso es un poco el proceso. Hola, ¿cómo estás? Lo mismo. Es una opinión personal que te quiero preguntar. Sí. Uno cuando se aproxima al mercado, no sé si al público, pero sí al mercado editorial francés, lo primero que te llama la atención es eso que llaman el canon, ¿no? El canon franco-belga. Incluso este año en Angoulême se lanzó un libro de español, ahora no me acuerdo el nombre del autor, pero es como este canon, ¿no? Y dice, no, aquí es te encontré con la edición de Mafalda en vertical a color, porque aquí las cosas se hacen así. Sin embargo, en los últimos años uno ha podido ver cosas como, por ejemplo, este año uno de los premios de Angoulême, porque una de las cosas, la verticalidad es muy importante para ellos. Uno de los grandes premios de Angoulême es una obra apaisada. Está el arribo de los japoneses, que este año fue esa nave espacial que pusieron todo un sector gigante, con su blanco y negro, con muchas exposiciones, mucha participación en el mercado. Alguien por ahí me sopló que la próxima versión del FAB va a ser nipona. ¿Tú crees que hoy día es un mercado que está cambiando o pese a todo eso se mantiene aún con sus cánones? No, si te asusta lo que vos viste, imagínate lo que era 20 años atrás. Peor. No, mucho peor. O sea, cuando el mercado francés lo dinamitan las editoriales como la Asociación, etcétera, a fines de los 90, principios del 2000, en ese momento estaba el mandato casi único del álbum, y el álbum era 48 páginas, a color, tapadura,
y no se podía salir de ahí. Vos le decías, no, pero quiero agregar 10 páginas más. No, 48, punto. Cuando aparece la asociación y un montón de otras pequeñas editoriales con y hechas por los autores que dicen, no, yo quiero hacer blanco y negro y quiero hacer 100 páginas si se me canta y quiero hacer un formato apaisado si quiero. A partir de ahí hubo como 10, 15 años de mutación del mercado editorial francés, donde las grandes empezaron a ver de reojo lo que estaba pasando, y cuando hubo éxitos como Persépolis de Marchand Satrapi, que vendió 1 millón de ejemplares en Francia, Epiléptico de David D., Trondheim, que empezó a demostrar que se podía hacer un montón de cosas nuevas, dijeron, para, se nos está escapando una parte del mercado. Entonces, en ese momento, esos editores dijeron, vamos a captar esos autores, y si esos autores no quieren hacer álbum color 48 páginas, vamos a aceptar que no sea así. Entonces, hoy por hoy, el mercado francés tiene una diversidad que no tenía hace 20 años atrás. Pero esa diversidad que tiene sigue con ciertos canon, obviamente, y uno de los que a vos hablamos es que lo apaisado es como una cosa muy rara, y yo creo que tiene que ver con los libreros. Los libreros no saben cómo mostrarlo. Entonces, el problema de que si el librero no sabe cómo mostrarlo, es un fracaso editorial. Es una mierda decirlo así, pero uno como editor tiene que pensar en el lector, pero tiene que pensar también en el librero. Y entonces hay proyectos que a mí me encantaría hacer, pero que es un libro así, y yo sé que ese libro así no se lo voy a poder meter en ninguna librería, porque el librero va a decir, no entra, ¿qué hago? No lo puedo presentar, chao, listo. Y eso es lo que hay que entender, que el librero es el vector para llegar al lector. Y si el librero no sabe qué hacer con tu libro, es un problema. Yo tengo una pregunta que quizás no aplica a tu caso, pero quizás sabes, como conociendo a otros editores, como al momento que un autor internacional contacta a través de un mail a un editor francés para presentar un proyecto de libro. Sí. En Francia la gente suele hablar más de un idioma, no Sí. solo francés. Sí. Entonces, a mí, yo cuando he mandado correos, me baja un poco la ansiedad de... me busco una traducción del escribo el correo en francés, traduzco todo el cómic en las viñetas, escribo el correo en francés, mando el cómic en el idioma que esté hecho, con una pequeña traducción en francés abajo, o hace una diferencia importante como escribir el correo en francés y traducir el cómic en las viñetas y que le llegue todo hecho, como para asegurarme de que el mensaje venga... Digamos que si vos lográs mandarlo todo en francés, lo que te aseguras es que si cae justo en un editor que no maneja en inglés, no maneja otro idioma, le va a dar bola. Pero hoy por hoy la mayoría de los editores hablan por lo menos inglés, entonces yo creo que se puede enviar un proyecto en inglés y con el mail en inglés y te van a dar bola si les interesa. Ahora la cuestión es que en general te conviene saber a quién se lo vas a mandar. Siempre es el secreto. Sí. Es el gran secreto. Entonces, si vos tenés un amigo autor que ya trabajó con un editor y que te puede recomendar o pasarte el mail de ese editor, es donde, en lugar de caer en una casilla mail donde va a decir, otro proyecto más, y lo deja, en este caso, si viene con la recomendación de tu amigo autor o lo que sea, le va a prestar más atención, y es esa pequeña atención extra que va a recibir tu proyecto que me parece más importante que el idioma en el que lo mandes. Perfecto. Yo creo que pasa más por ahí. Más preguntas. Aprovechemos que está Tomás acá. Después no lo vemos. Debí haberle preguntado esto. ¿Cómo se hacía tal cosa? Más preguntas o comentarios, ¿no? Tomás,
una cosa importante aquí a veces también, tú lo mencionaste, me llama mucho la atención porque a veces puede ser que acá se piense distinto, ¿no? Tú dices cuando llega la asociación y otras editoriales empiezan a publicar en blanco y negro. Recordemos que Frederick Peters, muchos de sus grandes álbumes no son a color. Se rompe un poco ese mito, ¿no? A nosotros nos gusta, a mí por lo menos en mi caso me gusta mucho el blanco y negro y no he publicado nada en color. ¿A ti te gusta? ¿Es habitual eso allá? No, nos decías que no lo era. En tanto editores, autores sí. Por un rato y durante mucho tiempo no era normal el blanco y negro. Entonces, había algunas excepciones como José Muñoz que publicaba en blanco y negro, algunas cosas así, pero el 90% de lo que se publicaba en Francia era a color. Y creo que a fines de los 90, principios del 2000, hay dos cosas importantes que transforman el mercado francés, que es el éxito del manga, que es en blanco y negro, Exacto. y que demuestra que el blanco y negro puede ser leído por jóvenes y no pasa nada. Y Claro, por ese mito de que a los jóvenes les gusta el color. Claro, sí, eso durante un tiempo era como que, no, si no es a color no le va a gustar a los jóvenes. A los niños, Y claro. mentira. Y después el tema de las ediciones independientes, que también demostraron que podía haber grandes éxitos en blanco y negro. Pero durante mucho tiempo existía esa cosa de que si no es a color, no va a tener público. Y es llamativo que todavía algunos viejos lectores que pasan por el stand miran los libros y lo ojean y dicen, ay, pero es blanco y negro, tengo problema para leer el blanco y negro. Es una cosa que a mí me llama la atención, que alguien tenga problema para leer el blanco y negro. Pero hay todavía un sector minoritario de lectores que en Francia son capaces de decirte eso, que, ay, no lo entiendo como es blanco y negro. Pero eso ya es como un remanente muy chiquito y hoy el blanco y negro o color da lo mismo. Hablaste de géneros, terror, ciencia ficción, aventuras, etc. Humor. ¿Hay cabida al humor en Ilatina? ¿Has pensado en eso? ¿O un humor tiene que ser una historia larga con humor? ¿Nos sirven historietas con chistes, como por ejemplo un Quino, por ejemplo, podría ser publicado? Si Quino fuera un autor común y corriente, tú dirías, mira, ¿sabes qué? Vamos a publicarte. ¿O no cabe aún eso en la lógica de Ilatina? Por ahora no cabe porque cuando lo pensamos, para mí es uno de los géneros más difíciles de trasladar de una cultura a la otra. Y me han mandado proyectos que siempre me queda la duda de si me hace reír porque entiendo la identidad de argentina o latinoamericana y por eso me hace reír, o si tiene cierta universalidad. Y como no soy capaz de decidirlo, preferí evitar por ahora lo que son chistes de tiras, de humor, etc. Porque me da la sensación de que es un terreno muy arriesgado para traspasar de una cultura al otro, ¿no? Y por eso que no nos hemos todavía puesto con el humor, tampoco con lo infantil, pero eso es otra cuestión, pero como sabíamos que no podíamos abarcar todo, nos limitamos a lo adulto y los géneros que no sean humor. Ahora, obras con humor, sí, por supuesto, pero historietas, chistes, tiras y todo eso, no. Mientras la gente sigue pensando si tiene otra pregunta a medida de lo que vamos hablando, sí, esa pregunta después tengo otra. Adelante. Son dos preguntas, no, pero cortitas. La primera es, quería saber, como si desde la experiencia francesa, ¿tú tienes alguna observación de cosas, como de qué oportunidades no se están tomando como en la experiencia editorial del cómic latinoamericano? Como qué te gustaría ver que se hiciera en Latinoamérica que por algún motivo no se está haciendo, por ejemplo. Y la otra pregunta es, ¿qué cosas no ha hecho Ilatina que le interesaría hacer en el futuro? Como qué cosas no han probado que les gustaría quizás intentar en algún futuro próximo. De las cosas latinoamericanas que me parece que falta, me da la sensación que a veces hay un montón de historias muy fuertes para contar en cada uno de los países y me da la sensación de que no se valoran desde el mismo país y entonces se piensa en mandar al exterior historias hechas para el exterior y a veces creo que eso es el error. Interesaría más una historieta
de temáticas y de una historia fuerte del país que trascienda justamente, como intentaba explicar, que no es un punto así muy tenebroso o muy particular de chileno, argentino, brasileño, pero a veces yo leo historias y digo, pero esa historia nadie se atrevió a contarla, nadie se interesó en esa cuestión, y es como, no se ve, y después lo que veo es que, no sé, muchos autores argentinos o incluso chilenos, cuando quieren mandar al exterior es una copia de superhéroes o es una copia de cosas a lo francés, y yo creo que es una lástima, porque en realidad, por lo menos a mí, lo que me interesa es cuando es algo de un autor chileno que cuenta una cosa de Chile, pero con esa vocación a irse hacia algo universal. Y después de las cosas que no hicimos y que me gustaría hacer es, en algún momento, sí, acompañar creación. Pero eso es como un proceso donde necesitamos más tiempo para poder hacerlo. Y sí, me gustaría justamente en algún momento decir, esta historia es genial, no se contó, y encontrar el autor que se interese en esa historia y acompañar justamente la posibilidad de que se haga eso. No sé si me equivoco, pero hasta ahora iLatina ha publicado autores y autoras de Argentina, Sí, de Chile sí, y de Brasil Sí. solamente. sí. ¿Qué pasa con el resto de Latinoamérica? ¿No envían proyectos o han enviado y no son del agrado de ustedes dos? ¿O quieren ampliar un poco todavía empezar con esos 3 países para ir tanteando? ¿Cómo se ha dado eso? Se fue dando naturalmente, sí. Primero que no recibimos tantos proyectos de otros países. Hay cosas que me gustan de Perú, hay cosas que me gustan de Colombia, pero la verdad que a la hora de decidir y armar el programa editorial es como que las tengo ahí, pero siempre hay una urgencia, una cosa nada más. Y 6 libros por año se te va llenando el programa editorial muy rápido, más cuando tenés series como Alvar Mayor, que eran 3 tomos, entonces a lo largo de 3 años era un Alvar Mayor, otro, entonces ya quedaban 5 lugares. Después tenés Mega, que era una trilogía, otra vez, entonces ya te quedan 4 lugares. Y cuando tenés series, se te van quedando menos espacio. Y bueno, y después son oportunidades, porque por ahí hubo un año donde quería publicar un autor de Perú y me apareció una obra increíble y me dijeron, ¿qué la querés? Bueno, entonces este sale, este entra y es así. Como un partido de fútbol. Sí, un poco. Más comentarios. Pregunta ahora en cuanto a editor. Me tengo que transformar en mi propia editorial, como te explicaba. En un momento determinado dijiste, mira, logramos recuperar la plata de la inversión con la venta directa. Sí, con las preventas. Sí. Maravilloso eso, con la preventa. Aquí uno de los grandes temas es la redistribución, ¿ya? Sí. Por varias razones. Yo creo que está tomado ahí por algunos grupos. Cuesta muchísimo entrar a la redistribución, sobre todo por la forma que tiene nuestro país, ¿no? Entonces es brutal un poco poder entrar ahí. En cuanto a editor, también en cuanto a autores, han aparecido distintas estrategias, yo llamo modelos de negocio. Las ferias acá están dando mucho para pequeñas editoriales. Está el tema de las librerías, que cuando aparece cada librería que se cierra es como un dolor, decir, mira, aquí está ocurriendo algo muy, muy malo. ¿Cuál es tu visión de lo que va a seguir en cuanto a la salud de esa red de distribución? Ya la librería no es la única forma, hay que tener una cosa mixta, como digo, como editor, y incorporando el tema de los kioscos, que ya todavía, yo no conozco mucho, pero se ven muy sanos algunos pocos que se ven, así como realmente librería en la calle. Eso, con respecto al tema de la red de distribución, con respecto a la mixtura, el rol hoy día de las librerías, que ha cambiado el que tenían antes. Bueno, en Francia lo que se dio, y me parece que en eso es un poco la culpa de los libreros, es que teníamos unos libreros que tenían una formación muy de la vida, ¿no? Gente que en general había pasado por un laburo y después abandonaba ese laburo para irse a abrir una librería, y era casi una cuestión militante, y era gente que tenía
toda una vida diversa y lo que hacían en ese momento en que abrían una librería de historieta o una librería general es que le ponían todo el tema de su vida a través de eso. A partir de los 90 se empieza a estructurar una carrera universitaria de libreros, que para bien y para mal. Para mal porque hoy por hoy hay muchos pibes que son libreros y que tienen solamente la práctica que le enseñaron en la facultad. Y en la facultad le enseñan que una librería se maneja a través de un Excel como si fuera simplemente un flujo de libros que entran y salen. Y el problema de eso es que tenemos libreros hoy por hoy en Francia, y es muy cierto en el mundo de las librerías especializadas de historieta, donde el librero se fija en el Excel para ver, a ver, Carlos Reyes, la última vez, ¿cuánto vendí de Carlos Reyes? 1. Voy a pedir 1. Y entonces ya no hay la sorpresa del libro, que el librero lo agarra, dice, pero ese está buenísimo, no tiene nada que ver con su laburo anterior, ese sí me gusta, voy a pedir 10. No, es, no vendí, entonces no voy a vender. Este libro vendió 50, voy a pedir 50. Y entonces es muy difícil hoy por hoy para el distribuidor ir a ver el librero y decirle, che, este libro es buenísimo, léelo, y miran, no vendió la última vez. Entonces eso hoy por hoy está jugando en contra de las librerías, porque las librerías no se diferencian de lo que son las cadenas culturales, Fnac, Cultura y espacios en un supermercado que se llama Leclerc, donde antes vos ibas al librero y el librero te conocía tus gustos y podía hacerte recomendaciones personalizadas. Hoy por hoy, como son gerentes que manejan flujos de cajas, va el lector, pide una recomendación, en general agarran el libro más conocido del momento, le dicen, llévate este se lo lleva todo el mundo, te va a gustar. Y entonces la gente ya no diferencia ir a comprar en una librería de barrio o ir a comprar en la cadena Fnac. Entonces, ¿a dónde van? El que tiene mayor diversidad y mayor cantidad. Y van y terminan yendo a la Fnac. Entonces, las librerías dejaron de ser un espacio de recomendación y de intercambio entre el lector y el librero, y en la mayoría de los casos es una cuestión de cercanía. Pero cuando esa cuestión de cercanía no termina siendo el mayor interés del lector, porque pide por Amazon, porque va al lugar donde sabe que hay stock o lo que sea, terminan cerrando las librerías. Y ahí es donde nosotros, definitivamente como editor, tuvimos que empezar a decir, si el librero no apoya al pequeño editor porque no recomienda libros que leyó, y que al contrario, vos hablás con libreros y te dicen, pero tus libros son difíciles de vender, hay que leerlos. Cuando un librero te dice, hay que leerlos, ahí decís, no, bueno, listo, estamos mal. Entonces ahí es donde dijimos, bueno, nosotros sí queremos trabajar con libreros, pero no podemos depender de librería. Entonces tenemos que encontrar un mecanismo donde sea preventa, venta directa en festivales, librerías, y tratar de que eso conviva de la mejor manera posible. Entonces lo que hacemos, porque hicimos un trabajo nosotros también a través del Excel del distribuidor, de decir, esta librería nos vende, esta librería nos vende, esta librería nos vende. Los contactamos en forma directa, le dijimos, ustedes se interesan por nuestro catálogo, sí. Bueno, nosotros lo que les ofrecemos es llevarles autores cuando invitamos a un autor de Latinoamérica para un festival. Lo que hacemos es una especie de gira. Priorizar esos. Claro, y es priorizar esas librerías. Decirles, nosotros les llevamos el autor para que encuentre al público de la librería y que se genere un momento, y de esa forma apoyar el trabajo que ellos hacen de recomendación. Y eso no nos está funcionando,
y hay librerías que te dicen de repente, me enteré que un autor lo hicieron pasar, nosotros también nos gusta su catálogo, bueno, perfecto, y se va agregando a esa cantidad de librerías. Pero bueno, es un poco triste de ver que muchas librerías que antes tenían ese rol de recomendaciones pasaron a ser un lugar un poco impersonal donde Las vitrinas se repiten mucho. claro, con otra, ¿no? y meten libros en pilas y esa misma pila no se vendió, caja, devolución, chao, y a otra cosa. Y bueno, por eso nosotros tuvimos que empezar a buscar otra forma de funcionar. Tomás, mientras prepara su pregunta, una pregunta más simple, ¿no? Recordemos que Tomás está grabando, entonces va a quedar en el YouTube de la librería y hay gente que va a poder ver este video después que no vinieron y qué sé yo. Dijimos blanco y negro, pero también podría ser color y cantidad de páginas, porque a veces la gente dice, mira, tengo un libro de 40 y dicen, no, 40 no me sirve, o sí, me sirve. ¿Cómo son esas especificaciones más técnicas, más formales, para un autor o autora que quisiera presentar un libro en iLatina? Color o blanco y negro, nosotros nos da igual. 40 páginas es difícil para nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿de cuánto? No hay tampoco una cantidad de páginas obligatorias, ¿no? Todo tiene que ver con la historia y con lo que requiere la historia. Lo que sí es difícil para nosotros hacer un librito finito porque justamente el precio de venta de una gran editorial para un libro tipo álbum es de 12 euros. Y para nosotros es imposible llegar a 12 euros, ni siquiera sacrificando nuestro margen, porque al publicar 1000, 1500, 2000 ejemplares, con esa pequeña cantidad, nosotros tenemos que tenerlo mínimo en 15. Y ahí es donde para un lector hay mucha diferencia. Porque dice 12 o 15, me voy al de 12. En los libros con mayor cantidad de páginas no se nota tanto, porque el lector, cuando ve un Grand Arnac 28 y ese mismo libro en una gran editorial estaría 26, ponele, esos 2 euros de diferencia, para el precio ya no es el mismo porcentaje. ¿Entendés? 3 en 15 es una quinta parte. 3 en 30 es la décima parte. Entonces ya no, para el lector no está esa misma cuestión de decir, no, ahí me está cagando ese editor. Y es una cuestión que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Entonces, libros de 40 50 páginas, y hemos hecho 2 nada más. Y en general lo que intentamos hacer son libros de más paginación para que el lector no tenga esa duda a la hora de comprarlo. Perfecto. Ya llevamos una hora y media, es el momento de las preguntas finales. ¿Alguien? Sí. Es simple, ¿cómo te hacemos llegar los proyectos? Por mail. No me los hagan llegar. No, por mail. Después, si quieres, te paso el mail de la editorial que me llega directamente en mi casa. ¿Pero la editorial, en la web de la editorial está el mail ahí? Sí, también. Sí, Sí. puede. Pero bueno, O sea, el contacto, cuando escriben un mail a través del sitio web de la página, llega directamente en mi casilla. Ese correo. Sí. iLatina. Y con paciencia, porque hay veces que cae y estamos de festivales y entonces no contestamos enseguida. Intentamos siempre contestar todos los mails, pero a veces con 15 días de atraso porque estamos en Angoulême o estamos en un festival. O en Chile. O en Chile, por ejemplo. Sobre eso mismo, porque es distinto que a ti te llegue un mail con un archivo que tiene 120 páginas de un proyecto que no pediste, a que te llegue un correo explicándote un poco de qué va la historia, tal vez una muestra del trabajo. Tú puedes evaluar eso y pedir el resto. No sé, no sé cuál de las dos formas te acomodas. ¿Hay un proceder oficial para ti? No hay un proceder oficial, no. Lo que a vos te resulte más cómodo. Si vos tenés una muestra, tendría que ser una muestra de como mínimo 20 páginas, como para ya tener una idea de la narración, de cómo viene y todo. Y si necesitamos más, te pediré más. Ahora, si vos ya tenés un PDF con el proyecto, me mandas todo y ahí lo leemos y ahí después se habla, pero es indistinto, digamos.
Lo que no sirve, ya les aviso, porque es el defecto que vemos en muchos proyectos, es hacer una carpeta con 10 páginas de bocetos de personajes y todo eso. Los editores en Francia no les interesa para nada ver cómo está pensado el personaje, etc. Esto está muy lindo para una carpeta, pero en sí, en Estados Unidos capaz que sirve. Pero en Francia no, lo que quiere un editor francés es leer historietas, es darse cuenta de cómo funciona la narración. Entonces, si vos le metes un plot de una página y después 10 páginas de personajes vistos de todos los puntos de vista, o sea, es perder tiempo para nada. Es mejor un plot de una página y después ya historietas y que permita leer y ver cómo funciona la narración, porque es lo más problemático. A veces recibís proyectos que están muy bien dibujados, pero a la hora de la narración no funciona, hay defectos, hay cosas que no están bien dominadas y ahí es más problemático porque no es una cuestión de estilo, es una cuestión de gramática de la narración. Y eso es difícil decirle a alguien, estás dibujando muy bien, pero no se entiende nada de lo que estás contando. Acá. Sí, no, y era en lo, bueno, no mucha gente a estos festivales, pero varios de acá que van, ustedes también hacen aceptar de tener trabajos en las ferias, en Angoulême, o no sé, a los que vayan, si van personas como con su portafolio ya a mostrarle. Sí, pero siempre lo que explicamos es que Angoulême no es el mejor lugar para eso. Lo era hace 20, 25 años atrás, donde las grandes editoriales, en particular, llevaban a sus editores para que revisen portafolio y todo eso. Y hoy por hoy las grandes editoriales no lo hacen, entonces lo que se hizo desde el festival son 2 jornadas donde uno se inscribe a través de la página web. Ahí pasa un primer filtro y después le dan citas con editoriales, pero que por ahí no te interesan a ti, pero que el tipo dice, yo creo que a él le puede interesar. Por experiencias de amigos dibujantes argentinos que lo hicieron, a veces los mandaron a cualquier lado. Les dijeron, eso le va a interesar a este. Y cuando van, el tipo dice, eso no es para mí, ¿por qué te mandaron? No sé, hay como cuestiones así. Y nosotros en el Festival de Angoulême revisamos, pero es muy sobre la marcha porque estamos atendiendo, vendiendo, haciendo que nuestros autores tengan el café, la cerveza, lo que sea. Y a su vez se interesaron por la cerveza, claro, y rostros de alegría. Que hicieron repugnancia ante el café, pero alegría ante la cerveza. Sí. Y entonces a veces es una cuestión de suerte. O congeniamos una entrevista, que lo hemos hecho, o es un momento donde justo bajó la cantidad de público y podemos mirarlo tranquilo. Pero a veces hay gente que dice, podés mirarla y empezás a mirarla y es, sí, sí, y no. O sea, no es el momento. No es el momento. Entonces mejor verlo. Claro. Online. Sí. Últimas preguntas para despedir a Tomás ya, que ha tenido unos días bien agitados en su visita. ¿Más comentarios, preguntas, dudas? A lo mejor, Tomás, podría ser interesante contar así brevemente tu experiencia cuando se asociaron con algunas editoriales, también del sur de Francia, porque, claro, uno desde Latinoamérica imagina a los países como una unidad, y en realidad tienen tanta riqueza y variedad, y París es el centro, pero las provincias son otra realidad. Entonces tú eres una editorial que está en provincia. Sí. Entonces cuando se asociaron con otras editoriales para apoyarse, darse fuerza, podría ser interesante esa experiencia. Sí, no sé cómo funciona acá en Chile, pero en Francia está muy marcado París, que es una cosa y que funciona como una entidad, y después el resto de Francia. Y el tema es que en el resto de Francia hay un montón de pequeñas editoriales hoy por hoy. Entonces una de las cosas que falla siempre es el tema de la distribución. Sí. Y en particular el hecho de que cuando uno quiere ir a un festival a veces no entra porque los festivales tienen las editoriales que ya van todos los años y entonces es difícil que
que le den un espacio nuevo a un nuevo editor, y a veces es por el tema de la distancia o del tiempo. Entonces, una de las cosas que hemos hecho es con 2 editoriales tratar de alguna forma que los stocks de esa editorial los tengamos nosotros y ellos tengan un stock nuestro, pequeño stock, pero que nos permite ir a festivales y llevar el material de esas editoriales. Nos quedamos con un porcentaje de las ventas, pero a su vez les dedicamos un espacio de nuestro stand para vender su material. Y con la que nos llevamos muy bien, que porque es de la misma ciudad, habíamos incluso abierto una especie de librería showroom de nuestros libros, que duró 1 año y medio, y donde íbamos turnándonos para atender en ese espacio y vender el material de las 2 editoriales. Pero cuesta, es decir, no es fácil. Para mí uno de los ejemplos más interesantes no es lo que hicimos nosotros en Francia, sino lo que hicieron en Argentina, que te comentaba Rodrigo. Las pequeñas editoriales en Argentina en algún momento se pudrieron de lo mal que las trataban las distribuidoras, entonces armaron una distribuidora propia. Se juntaron, creo que 5 o 6 editoriales, y armaron la distribuidora Che. Y esa distribuidora lo que tiene, que estuvo pensado así desde un principio, es que sabían que para que funcione necesitaban que haya por lo menos una editorial con un título que no podían rechazar las librerías. Entonces armaron Che alrededor de Doello, que tiene el Eternauta. Y como ninguna librería en Argentina no quiere perderse el Eternauta, a raíz de eso siempre pagaron las facturas, siempre se interesaron en el catálogo y les permitió crecer en ventas de una forma pero impresionante. Porque cuando estaban con distribuidoras, no sé, mandaban en librerías 100 ejemplares. A partir del momento en el que abrieron Che, pasaron de 100 a 500 como si nada. Y hoy están en un momento difícil, pudiendo sortear esa dificultad porque no dependen de una distribuidora, sino que son ellos mismos que se distribuyen. Y eso es el trabajo de la unión de 5 o 6 editoriales que armaron eso, crearon un puesto de trabajo porque entendieron que no podía hacerse a pulmón. Entonces entre 5 o 6 dijeron: tenemos que tener por lo menos un empleado que sea el que lleva los registros, arma las cajas y todo, y arrancó con un empleo de alguien que se dedicaba full time a eso. Era una jugada arriesgada, pero que les resultó un montón y hoy por hoy sobreviven gracias a eso. Así que eso para mí es un camino interesante para juntarse entre editoriales y decir, bueno, necesitamos una editorial fuerte que sea el anclaje y que sea lo que permite que las librerías sí o sí van a pagar porque no pueden no tener ese título o esa editorial, y después a raíz de eso le abre el camino a todas las otras. Bien, una última pregunta o comentario para Tomás antes de terminar. ¿No? ¿No? Vamos a tomar cerveza. Vamos a tomar cerveza. Un aplauso para Tomás José. Muchas gracias por venir. Ustedes ya saben, aquí en Peleo Forestal de Merced 76 hay historieta chilena, así que vengan a buscarla. Gracias.